de la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero compartirles de que una de las bendiciones más grandes es creer en que Cristo es el que da la dirección, la guía para con nuestros hijos. Pero nosotros tenemos, los que nos comprometemos, tenemos que tener esa seguridad. Así que animo a los abuelos, padres, a seguir adelante en el Señor. Bueno, continuamos con el estudio de Efesios. La semana pasada estuvimos compartiendo de abundantes riquezas que produce la gloria de Dios. El capítulo 1 que aprendimos la semana pasada nos detalló el plan completo de la salvación que Dios hace con cada uno de nosotros. Que fue planeado esa salvación desde antes de la fundación del mundo. Y que estaremos en lugares celestiales, donde el Padre, su objetivo fue planificar esa salvación para cada uno de nosotros. El Hijo y el Espíritu Santo también tuvieron que ver en ese plan de salvación. El Padre fue el que planeó la salvación. El Hijo fue el que pagó por ese plan de salvación. Y podemos recordar que la semana pasada hemos aprendido de que el Espíritu Santo fue el que colocó el sello en cada uno de nosotros. O sea que en el capítulo 1 aprendimos de la Trinidad, de los tres. El Padre planifica la salvación, pero el Hijo, nuestro Señor Jesús, es el que paga en la cruz con su vida para dar la vida eterna, la resurrección. Pero el Espíritu Santo es el que coloca el sello o está en cada uno de sus hijos, nos sella. El Espíritu Santo es nuestro sello como hijo de Dios. También aprendimos de 7 bendiciones que nos ofrece nuestro Dios. Y una de las primeras es la elección de Cristo. Fue la primera, la elección en Cristo. Luego aprendimos de la adopción como hijo por medio de Cristo. Luego aprendimos de la aceptación en el amado en Cristo. La otra bendición es la redención por la sangre de Cristo, el perdón, la libertad. También aprendimos de la sabiduría y de la inteligencia, de la herencia como un anticipo y del sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El cual, ese fue una de las enseñanzas que tuvimos en estas semanas pasadas. Pero la semana pasada aprendimos de que Pablo oró por la iglesia. Pablo, al finalizar el capítulo 1, Pablo revela una forma para orar. Y aprendimos de eso la semana pasada. Orando primero por la iglesia, orando por los de Efesios. Pablo ora en acción de gracia por la iglesia de Efesios. Que sea producido en ellos una fe
una fe para que puedan amarse unos a otros. También Pablo ora por una petición que es pedirle que glorifiquen a Dios, que todo lo que puedan tener y puedan hacer sean para edificar a Dios, a Cristo. Pablo en su oración pide a Dios que sean llenados de sabiduría y de conocimiento e inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo hace esas oraciones? ¿Por qué Pablo se interesa en hacer ese tipo de oración? Primero, para que conocieran más a Dios. Y él pide oración por sabiduría y conocimiento, pero con un motivo, algo primordial. Para que conozcamos más a Dios. No es para decirle al mundo que soy más inteligente o tengo más don cuando canto al Señor o cuando predico más, soy mejor que los demás. Es para poder acercarme más a Dios con humildad, con amor, para conocer la esperanza de reconocer esas bendiciones de las que Dios nos habló en el primer capítulo. Hace unos días estuve pensando y decía, no me había puesto a meditar y a pensar de una de las bendiciones, y es que fui adoptado por Cristo. Y eso me impactó cuando vi las bendiciones, cuando Dios permite ese conocimiento de buscar. También Pablo ora para que puedan conocer la grandeza del poder de Cristo. ¿Cuál es ese poder que Dios le dio a Cristo? De que se levantó entre los muertos. Pablo ora también porque reconozcan que Cristo es coronado, porque triunfó, venció la muerte. Y porque todo está bajo los pies de Cristo. Hoy continuaremos con el capítulo número 12, versículos del 1 al 10. Estaremos aprendiendo de la condición humana y la obra de Dios. De la condición humana, nacemos siendo pecadores, pero hay una obra luego de que tú naces, y es una obra de Dios. El título que le coloqué fue Vivificando para la gloria de Dios. ¿Qué significa vivificar? Significa dar vida espiritualmente, recibir vida espiritualmente. Significa revitalizar y fortalecerte. Esto se asocia con el poder del Espíritu Santo para dar vida a quienes están muertos espiritualmente. Vivificado en Cristo es tener vida, es fortalecerte en Él. Espiritual muertos en pecado, en el pecado.
Dios, por medio de la palabra de Dios, te vivifica. Por medio de la buena nueva de Cristo, te vivifica. Pablo trata en este capítulo 2, del 1 al 10, que estaremos estudiando, Pablo trata de reanimar y de que recuerden cada creyente de mantenerse vivos espiritualmente. Pablo impulsa a la iglesia a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ayer le dije a un amigo en una cancha, le compartí, le dije, ¿cuánto deseara yo tener en mis manos un poder para decirle a alguien, sé para Cristo? Y que yo al voltear sean de Cristo. Pero no lo puedo hacer. Pero ¿sabes qué sí lo puede hacer? Dios, Cristo. Y le dije a ese hermano ayer, me tocó orar por ellos. Mi corazón se aflige al ver que no pueden llegar al Señor porque yo quiero que lleguen, pero no. Me tocó hacer lo que Pablo hace. Orar. Pedirle a Dios que así como me escogió, también lo haga con ellos. Pero en nuestro deseo humanamente queremos obligar a traerlos. Eso no es así. Por eso Pablo le está recordando a la iglesia en estos versículos lo que hizo Cristo. Pablo comienza los versículos del 1 al 10. Vamos a leer. Capítulo 2, del 1 al 10 de Efesios, de la carta de Efesios. Él, del 1 al 10, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturalezas hijos de la ira, así como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en el pecado, ¿qué dice allí? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Por qué? Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Esos versículos del 1 al 10
impacta. Aún siendo pecadores, el amor de Cristo nos alcanzó. Hoy vamos a aprenderlo por medio de 5 puntos. 5 puntos estaremos aprendiéndolo. Y lo aprenderemos desarrollaremos este pasaje de esta manera. Desde los versículos del 1 al 3, estaremos aprendiendo de que estábamos muertos en pecado, pero vivificados en Cristo. En esos versículos aprenderemos eso, de que Pablo le muestra que estaban muertos en pecado, pero ahora están vivificados en Cristo. Los versículos del 4 al 5 aprenderemos de la gran misericordia de Dios. Los versículos de 6 al 7 aprenderemos de que resucitados y sentados en Cristo Jesús, pero en lugares celestiales. Los versículos del 8 al 9 aprenderemos de la gracia de Dios como fundador de nuestra salvación. Y el versículo número 10 aprenderemos de que fuimos creados para las buenas obras. Fuimos creados para las buenas obras. En este pasaje del que Pablo está hablando en la iglesia, está centrado en el Nuevo Testamento. Explica la maravillosa transformación que ocurre al que busca a Cristo, al nuevo creyente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe cómo la gracia de Dios a través de Jesucristo es alcanzada para aquel que está muerto en pecado. Donde anduvimos todos nosotros. Pero Pablo dice que somos rescatados de esa muerte espiritual. Pablo le recuerda a la iglesia de una misericordia de Dios. Pablo también muestra y revela que debemos vivir para Dios, para glorificar a Dios. Hoy exploraremos estos 5 puntos que les mostré. Exploraremos en profundidad de lo que Pablo está queriendo decir, buscando aplicar poderosas enseñanzas a través de estos cortos versículos, del 1 al 10. El primer punto: muertos en pecado, pero vivificados en Cristo. Y comienza diciendo: Él os dio, está desde el 1 al 3. Él os dio vida a vosotros, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, así como los demás. Éramos pecadores, éramos hijos de la ira, éramos desobedientes. Pablo comienza recordándole a la iglesia
nuestra condición antes de ser cristiano. Pablo le recuerda a ellos, hey, vengan acá, antes éramos de esta manera. Recordémoslo, pero ¿con qué fin? Con el fin de que ellos recordaran que vivieron en ese tiempo siendo desobedientes, pero para buscar y llevar el evangelio a otros. Pablo busca recordarle de que antes éramos pecadores, pero ahora tenemos una condición en Cristo. Éramos muertos en pecado. Esta muerte no se refiere solamente física, se refiere a una muerte espiritual, porque el que ande en ese pecado, en la desobediencia, está apartado de Dios, está apartado de Cristo. Una muerte espiritual es una separación total de Dios. Vive deseando conforme los deseos del mundo. Cuando uno vive para Cristo, vive deseando los deseos que te produce la carne, los deseos que te produce el mundo, el pecado. Y eso trae una muerte espiritual. Aparte de una muerte espiritual, está sin esperanza. Y no tienes un propósito verdadero en tu vida luego de tu muerte. Pero Pablo les dice en estos 3 versículos de que hay una gran misericordia. Y no es una misericordia de él. Hay una gran misericordia, pero es de Dios. ¿Y cuál es esa gran misericordia dada por Dios? Te da una nueva vida. Una nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Cuando comencé los caminos del Señor, yo me preguntaba, y no encontraba una respuesta. ¿Cuál es esa nueva vida en Cristo? Y yo decía, ¿cuál es la nueva vida en Cristo? Duré casi año y medio y me preguntaba, ¿cuál es esa nueva vida en Cristo? ¿Y saben cuál fue? Cuando dejé de alegrarme cuando no hacía daño a alguien. Cuando dejé de no ayudar a que yo, si no me daba algo a cambio, yo no lo ayudaba. ¿Cuál es esa nueva en Cristo? Cuando comencé a entender de que yo me equivocaba en un error y enseguida yo iba y me arrepentía y pedía perdón. Esa es la nueva vida en Cristo. Anteriormente no. Anteriormente hacía algo y me gozaba de lo que hacía. Escuché a un predicador que dijo en estos 3 versículos, dijo el pastor, yo considero que el que no hace las cosas de Dios es un delincuente declarado para muerte. Y el pastor decía, es un delincuente porque va a ir al juicio y por su pecado, por no tener esa nueva vida en Cristo, va a ser juzgado a la muerte, a la condenación. Estos versículos nos recuerdan que sin Cristo
estamos espiritualmente muertos. Sin embargo, en Él encontramos la vida verdadera en Cristo. Tal vez hoy, hermano, allí donde está sentado, el tema te puede estar llegando, o podrás estar diciendo, no, me trajeron para... No. Tal vez hoy te puedas estar encontrando en esta manera de vida. Y hoy Dios te está hablando por medio de esta palabra para que no te sigas sintiendo atrapado en los hábitos del pecado del mundo o en los pensamientos que te separan de Dios. Este es el momento de reconocer que Cristo puede experimentar, cambiar tu vida. Una vida de libertad. Si te has alejado de Cristo, Pablo le está diciendo a la iglesia, acérquense, recuerden la gran misericordia de Dios. Estabas muerto, pero hoy Cristo te vivifica. Hoy Cristo te revitaliza. Hoy Cristo te fortalece para una nueva vida en ti. El segundo punto lo leemos en los versículos del 4 al 5, donde dice la gran misericordia de Dios. Y los versículos nos hablan y nos comparten. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Cuál es la gran misericordia? Que fuiste salvo. La razón de nuestra salvación no está ni en ti ni en mí, está en Dios. Porque Él te escogió, te eligió. La misericordia es el gran, inmenso amor de Dios. Aunque estábamos muertos en pecado, Dios, en su infinita misericordia, decidió darnos vida. ¿A través de quién? De Cristo. Esta gracia no es algo que ni tú ni yo merecíamos. Que ni tú ni yo podríamos ganar. Es un regalo inmerecido de Dios para nosotros. Una vez escuché de alguien que dijo, no me importa el costo de lo que me regaló esta persona. Lo que más me importa es el amor y la dedicación que hizo para regalarme. Así debemos estar nosotros, agradecidos con Dios por ese gran misericordia y amor que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir por ti. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, pero Dios demuestra su gran amor con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Y Pablo está tratando de decirle a la iglesia,
Recuerden, lo hizo por amor. El tercer punto, resucitaron y sentados con Cristo en lugares celestiales. Leamos los versículos del 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios no solo nos dio vida, Dios no solo nos dio una nueva vida, sino que también nos colocó en un lugar privilegiado con Cristo. Cuando leí este versículo, mi hermano Michael el domingo pasado explicó algo muy impactante. Y él explicó de que sentado al lado de Cristo es tener el poder de Cristo, la fortaleza de Cristo, el amor de Cristo. Pero no es para discutir y pelear y gritar y ofender a otro, no. Es para tener paciencia, esperanza, de que así como fuiste rescatado, Dios te da un poder para que tú puedas buscar a alguien que sea rescatado también. Dios nos ha colocado en una posición de autoridad y de honor, igual como a Cristo. Estar sentado con Cristo en los lugares celestiales significa que en Cristo tenemos una nueva identidad. Significa que esa identidad está por encima de cualquier circunstancia o posición terrenal. Significa que la posición económica que tenías no se puede, o que tienes, no puede compararse con una posición sentado al trono de Cristo, sentado al lado de Cristo. Es una posición cuando eres salvo y aceptas a Cristo y permites que Él te dirija, eres colocado sentado al lado de Cristo. En una posición teniendo una nueva identidad por encima de cualquier circunstancia terrenal. No estamos identificándonos por nuestros fracasos pasados. Ya ahí Dios se olvida de tus pecados y te coloca en una posición con autoridad con Cristo Jesús. A mantener una relación íntima con Él. Cuando busqué entender esto, dije, más allá de tener una autoridad con Cristo Jesús, personalmente dije, ahora tengo una posición que antes yo no la tenía. ¿Saben cuál es? Es que estoy ahorita en una posición donde estoy al lado de Cristo. ¿Tú sabes lo que es estar al lado de Cristo? Debe ser, es algo muy impactante porque es mantener
una relación con Cristo. ¿Qué era lo que me separaba de Dios? Era el pecado. Entonces, al mantenerme en ese pecado, estoy separado de Cristo. No estoy sentado al lado de Cristo. Esa posición era terrenal. Mis pecados no me mantenían y no me permitían estar en una relación con Cristo. Y eso es lo que da a entender del principio principal de estar sentado al lado de Cristo, es que te vas a mantener en una relación personal con Cristo. Estos versículos nos recuerdan de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. De que tienes un propósito. Hay un propósito en ti. A medida que nos enfrentábamos a pecado, a dificultades, a desafíos diarios, anteriormente no teníamos ese acercamiento a Dios. Pero hoy me enfrento a diario a dificultades, a angustias, pero tengo el privilegio de recordar que tengo una relación cercana. ¿Y por qué me ahogo tanto en esto? Si estoy en una posición sentado a Cristo, no debo desaprovechar esa posición y debo mantener una relación con Él y decirle: está pasando esto en mi mente, esto me está llevando acá, estoy dejando de hacer esto. Podemos recordar siempre nuestra verdadera posición al lado de Cristo. Tienes una nueva identidad. Pablo le dice: ustedes tienen una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva manera de acercarnos a Dios. Y es por la misericordia de Dios que Cristo nos salva. Esto nos da una esperanza y un ánimo de vivir en una perspectiva eterna. A vivir y buscando agradar a Dios. Voy a dar una ilustración un poco fuera, no tan fuera, pero cuando yo pretendía a mi esposa en un noviazgo, yo me preguntaba: ¿qué le agrada a ella? ¿Qué es lo que le gustaba a ella? Y me preguntaba eso para poder acercarme a ella. A veces no llegaba, pero la mayoría de veces lo lograba. Pero ¿saben por qué? Porque yo buscaba conocerla, porque yo buscaba acercarme a ella. ¿Quieres tener una nueva vida? Acércate a ella, acércate a Dios, busca a Cristo. ¿Entiende esto? La misericordia de Dios es que Él quiere ponerte en una posición que el mundo no te puede ofrecer. Los versículos del 8 al 9 nos muestran y nos enseñan la gracia de Dios como fundamento de nuestra salvación. Miren lo que dice el 8 y el 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Es un don de Dios.
Dios sabe que Dios coloca la fe. Pero no es por tus obras que eres salvo. Es por Dios. La salvación es un regalo que Dios nos da por gracia. No algo que podamos ganar por nuestras propias obras. Este es un principio fundamental del Evangelio. No hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. Es un don que Dios nos ofrece y todo lo que tenemos que hacer es recibir esa fe. Eso fue lo que le dije ayer a un amigo mío en la cancha. Yo quiero darle la fe a ellos. Yo quiero darles a ellos la salvación. Pero eso no lo puedo hacer yo, eso lo hace Dios. Y hoy quien me escucha, por medio de la palabra de Dios y por medio del oído que escuchas, Dios puede colocar en tu corazón el deseo de que busques acercarte a Dios. Ser hijo de Dios, ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es aceptar que tengo miles de errores, miles de problemas, pero tengo a alguien que estoy ahora en una posición cerca de Él y que Él me escucha. A veces podemos caer en trampas de pensar que necesitamos hacer algo para ganar esa salvación. No voy a ayudar a pasar a alguien, una señora a la calle para que Dios me perdone. O voy a darle tanto a este para que tener la salvación. Y no voy a la iglesia, ni leo la Biblia, ni nada. Yo me porto bien, por mis obras yo puedo ser salvo. Estás equivocado. Eso no. Por eso es que dice que tus obras no te salvan. Solo necesitamos algo. ¿Y saben qué? Es ganar el favor de Dios. ¿Tú quieres ser salvo? Solamente necesitamos el favor de Dios. Y el favor de Dios es la gracia de Dios. Es la salvación que te da. Que no lo merecíamos. Y Él nos va a dar. Pero es por Él, por su amor a nosotros. Estos pasajes nos recuerdan que nuestra salvación es un regalo inmerecido. Si alguna vez te has sentido abrumado, preocupado, por decir, es que todavía no es mi tiempo, todavía yo soy pecador, yo no puedo llegar allá, hermano. Dios sabe de los pecados de nosotros, pero por la gracia de Dios, Él te da la salvación. ¿Sabes cuántos cristianos hoy en día que reciben a Cristo se han apartado del Señor porque creen que no son perfectos? Hermanos en Cristo se han alejado del Señor porque consideran que no son perfectos. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, pero por la gran misericordia de Dios y la gracia de Dios, Él nos salva y nos pone en una posición donde estamos cerca a Él y podemos hablar y decirle a Él. Ser perfecto para agradar a Dios, nunca vas a poder hacerlo. Yo no soy perfecto. Estoy leyendo la palabra, no soy perfecto. Pero sí tengo algo. Tengo fe en que Dios todos los días me perfecciona. Todos los días me ayuda a salir de mis errores, de mis pecados y de mis maldades. Todos los días cambio mi vida. Recuerda que la salvación es solo por gracia y nuestra respuesta debe ser a eso, nuestra respuesta debe ser
gratitud y obediencia a Dios. Llegamos al punto número 5, el versículo 10. Y Pablo cierra en este capítulo del 1 al 10, cierra con esto. Miren lo que dice el 10. Porque somos hechuras suyas, creadas en quién, dice ahí, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras. Este versículo me impactó. Porque me impactó. A mi esposa yo le decía, tengo que buscar algo cómo explicar esta parte. Porque si acabo de decir que por obra no soy salvo, ¿verdad que sí? Si acabo de decir que Pablo nos enseña que por obra no somos salvos, porque dice que somos hechos de él para hacer obras. Lo que quiero entender es que las obras, luego que somos en Cristo, las obras que tú y yo hacemos, no las hacemos porque queríamos. Las hacemos porque Cristo las coloca en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 habla de los frutos del Espíritu. Ahí empezamos nosotros a tener esas obras que Cristo coloca en nosotros. Amor, bondad, paciencia. Cuando estábamos en pecado no hacíamos eso. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Mire lo que dice Colosenses 2, versículos 6 y 7. Así que como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigado y sobreedificado en Él. Debemos andar como Él anduvo, como Él es. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, pero Dios te ha creado para hacer buenas obras. Estas obras no son causa de nuestra salvación. Escuchen, las obras que hacemos no son causa de nuestra salvación. Las obras que hacemos es porque Dios las coloca en ti. Yo antes no hacía algo que ahorita lo estoy haciendo. Preocuparme por otra persona, eso yo no lo hacía. Esta es su vida, que él haga con su vida lo que quiere. Solo pensaba yo. Hoy en día no. Hoy en día hago una obra que Dios colocó en mí, que es me da cosas con mi hermano. Este domingo que no viene, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué no viene? ¿Qué le ha sucedido? Entonces Dios coloca en mí una obra que Él quiere que yo haga para Él. Y es que ir, preguntar y asomarme. ¿Por qué no ha venido mi hermano? Por ejemplo, ver a alguien que se hunde en el alcohol, en la droga. Claro, yo no lo puedo obligar a que deje eso. Pero sí puedo hacer lo que la palabra dice, orar por él y acercarme luego, y orar y acercarme. Y eso antes yo no lo hacía. Estas obras son las causas de nuestra. Estas obras son las causas que Dios, solamente Dios, coloca en nosotros. Dios preparó, o te prepara, o te crea, o te edifica, para que cada uno de nosotros mostremos a los demás que estamos en una nueva vida en Cristo Jesús, pero reflejamos, escuchen muy bien, pero reflejamos el amor de Dios que está en nuestra vida. Debemos reflejar la misericordia de Dios con nosotros. Igual tú debes reflejar una misericordia con tu hermano.
No, pastor, es que David no hace nada caminando por allá con unos chores corticos, una bolsita cortica, esa no tiene nada en Dios, no tiene nada. Hermano, sé tu hermana. ¿Por qué no oran por ella? Porque si tú eres un hombre, un varón, bueno, búscate una hermana y llama a tu hermana y dile, hermana, necesito que te acerques a tu hermana. Y con mucho amor, con esto, acércate. Y no, que vi a la hermana, no, el hermano no hace nada peleando y discutiendo con un varón por allá. Pero ven acá, hermano. Refleja que Dios ama, que Dios está en ti. Refléjalo. Para eso fuiste creado, para hacer buenas obras ante los ojos de otras personas. Cada uno de nosotros tenemos un propósito divino. Cada uno de nosotros tenemos buenas obras que podemos hacer y reflejar. No pierdas la oportunidad y de descubrir para qué fuiste llamado para el camino del Señor. El propósito es tu salvación, vida eterna. Pero el propósito de Dios, lo que Él desea en la vida de cada uno de nosotros y de lo que Pablo está enseñando, es que fuimos creados para glorificar a Dios. Para mostrarle a las personas que Dios ha cambiado nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer en tu trabajo, en tu estudio, universidad. Lo puedes hacer en tu hogar. Especialmente delante de tu familia. Tú no puedes estar aquí, aleluya, gloria a Dios. Y en tu casa gritas y formas escándalo y grosería a la familia. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Siendo que es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agradarle a Dios. Las buenas obras no te salvan. Pero las obras que Dios coloca en ti, esas las hacemos nosotros porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y Él las coloca para que la hagamos. ¿Qué pregunta podemos hacer? ¿Qué obras estoy dejando de hacer? ¿Estoy haciendo obras del mundo o estoy haciendo obras que Dios desea que yo haga para agradarle a Él? Una vez mi hijo me dijo a mí, papá, no vuelva más a la iglesia. Cada vez que llegas de la iglesia, llegas atormentado. Desde ese momento yo dije, tengo que cambiar al Señor. Tengo que mostrar buenas obras que Dios coloque en mí para glorificar a Dios delante de Dios. ¿Qué estoy haciendo para cambiar mi vida? Quiero que mi esposo llegue al Señor. Empiezo a mostrar que tú estás haciendo obras que Dios está colocando en ti para agradarle a Él. Eso es bendecir. Eso es buscar la palabra de Dios. Conclusión. Pablo nos presenta una hermosa imagen de la transformación que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Cuando recibimos esa gracia, esa misericordia de Dios. Una muerte espiritual es tener una nueva vida en Cristo. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir en Él. En esta mañana hemos aprendido a tener un desafío y aprender a vivir de una manera que refleje esa gracia de Dios en tu vida. Haciendo el bien para que el mundo vea las obras que Dios ha colocado en ti para hacer.
Amados hermanos, aquel que me escucha hoy, si en algún momento has sentido que no has hecho obra de las que Dios quiere que tú hagas para agradarle a Él, tampoco quiero que te vayas mal. Quiero que reacciones y digas, desde hoy quiero comenzar a hacer obras que le agraden a Dios, porque yo soy un hijo de Dios y yo estoy en una posición sentado al lado de Cristo. Y eso me da la bendición de yo tener un acercamiento a Cristo y hablar con Él. Hoy te animo a que reflexiones sobre tu vida. Hoy te animo a que experimentemos, a recordar de que en algún momento fuimos pecadores, pero hoy en día tenemos una nueva en Cristo. El esfuerzo de vivir una vida cristiana no es fácil. No es fácil. Pero se hace difícil cuando no aprovechas la posición de estar sentado al lado de Cristo. Cierren sus ojos, oremos al Señor.